noches. Bueno, hoy vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy iniciamos con esta serie sobre el estudio de Jesús y vamos a hablar acerca de Jesús desde sus tres formas: como Dios, como hombre y como hijo. Primero miremos a Dios como era como hombre. ¿Ustedes cómo se imaginan a Dios como hombre desde su nacimiento? Con dificultades, carencias. Ujú. Fue una persona que... ¿Ustedes creen que era una persona carismática? Muy carismática, ¿cierto? Pero aún así, los que tienen ese carisma, los que tienen esa chispa, también se enfrentan a la aceptación y al rechazo. Debemos mirar a Jesús como hombre, desde el punto de vista de por qué tuvo que venir como hombre. Y dos, desde el punto de vista de su humanidad como tal, cómo era como hombre. Y miramos que es un ser humano común y corriente. Entonces, miramos que primero desde su nacimiento, si lo analizamos, podemos mirar que nació por parto natural. Alejandro, ¿está por ahí? O cuádrame el sonido un poquito, bájale brillo, por favor. Nació por parto natural, bájale medios y súbele un poquito debajo. Nació por parto natural. De acuerdo con otras religiones, por decirlo así, que defienden a María como una mujer siempre virgen, Jesús no pudo haber nacido por parto natural. Ellos lo que dicen es que hasta el nacimiento de Jesús fue algo realmente milagroso. Bájale un poquito. Bájale al máster. Que fue algo milagroso. Ahí está bien. Pero si miramos, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo 1, 25. Hola. No la conoció hasta que dio a luz. ¿Quién no la conoció? José. Si dice no la conoció es porque apenas dio a luz, cuando dio a luz, pues ya la conoció. Pero ese es otro tema. Por eso, a eso me refiero. Ashley sí la cogió. La conoció cuando cuando ya dio a luz a Jesús. Sin embargo, pues ese es otro tema que habría que analizarlo con un poco más de tacto y más a profundidad. Pero la palabra que resalta ahí es dio a luz. Dio a luz es, ¿qué es dar a luz? Dar vida, parto, como es otra expresión.
alumbramiento, dio a luz, dio vida. Eso significa dar a luz. Y desde ahí miramos que fue un parto natural. María dio a luz, efectivamente. Y el dar a luz es un proceso natural y es un proceso necesario. Pues obviamente cuando tiene que nacer una vida se debe dar a luz, pero hay dos formas, ¿no? El parto natural y la cesárea. Otra, en ese tiempo no creo que haya habido cesárea o lo hacían muy rústico y muchas mujeres morían y se desangraban. Sí, cuando eran casos extremos de mucha emergencia, pero por lo general se pretendía que todo se haga por parto natural. Las teorías que defienden a María como una mujer siempre virgen dicen que Jesús no nació por parto natural, sino que fue algo, un alumbramiento por osmosis, un alumbramiento en donde, no sé, me imagino que él apareció. O sea, María estaba así como yo, barrigoncita, y de repente quedó planita, es la lipo que quiero, y allá estuvo Jesús. Pero lo único milagroso en Jesús fue la concepción. La concepción fue por el Espíritu Santo, la semilla. En ese momento sí podemos hablar de una María virgen. Entró la semilla en el cuerpo de María y a partir de ahí todo el proceso se desarrolló de forma natural porque Jesús debía ser 100% hombre, 100% humano. Entonces, primero miramos en Mateo 1:25 que María dio a luz. Esto nos da una indicación de un parto natural. Y hablamos de que el parto natural es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué la cesárea es mala? ¿Saben por qué la cesárea es mala? Para el bebé. Para la mujer, pues no hablemos tanto de la mujer. Para el bebé. Exactamente. Cuando... Ah, usted es enfermera, ¿no? Bueno, ahí discrepo. Eso lo dice la medicina, pues tradicional, ¿no? O sea, clínicamente recomiendan la cesárea cuando no es viable el parto natural, siempre y cuando no sea viable el parto natural. Más que todo cuando el bebé no está en posición para nacer, porque hay bebés que la posición para nacer es con la cabeza hacia abajo. A veces a veces está con el cordón umbilical en el cuello, nacen de nalgas o nacen de pie. Todo esto, si se lo mira desde el punto de vista de la psicología, trae traumas y es necesario solucionarlo. Imagínense el bebé en su lugar seguro con un cordón en el cuello. Lo que le transmite la vida lo está asfixiando. O no nacer de cabeza, como es la forma natural, sino recibir al mundo de nalgas.
es... Felipe nació dormido, con razón. Vean, ahí disperso en la batería. Entonces, el parto natural es necesario. Y bueno, ahí nos metimos un poco en el punto de vista de la cesárea, que en ese tiempo, pues en ese tiempo hay muchas más herramientas, pero en ese tiempo era algo muy extremo. Me quiero referir principalmente al parto natural, que es lo necesario para un bebé, porque las contracciones y cuando el bebé va saliendo por la vagina, el cráneo se va juntando, todas sus extremidades se van juntando para que pueda salir bien formado. Todo proceso, desde la concepción hasta el parto, es necesario. De ahí que se interrumpan procesos, como los que nacen de 7 meses, los que nacemos de 8, o los que nacen después de los 9 meses, pues conlleva a problemas. La Biblia no narra cuánto duró Jesús, asumimos que duró los 9 meses normalmente, pero el proceso del parto es necesario. Y Jesús debió enfrentar ese proceso del parto. Desde ahí Jesús ya se enfrentaba a la vida. El proceso del parto no es algo fácil, es algo traumático tanto para la madre como para el bebé. Al bebé lo sacan de su zona de confort. Él está feliz ahí nadando. Y lo sacan y lo primero es, ya no tengo líquido, ya no tengo ese líquido, ahora tengo que respirar otra cosa. Tengo que respirar aire. El bebé es el que decide, ¿no? El bebé decide cuándo está listo. Entonces, bueno, miramos, primer punto, que María dio a luz y lo asumimos que fue un parto natural, en donde María tuvo que sufrir, como cualquier mujer, sus contracciones, sus dolores de parto, y Jesús tuvo que nacer, supongo que llorando como cualquier niño. Y como cualquier niño, tuvieron que abrigarlo, darle de comer, vestirlo. Segundo, miramos en Lucas 2, versículo 7, lo que decíamos en este momento. Justo después de dar a luz, ¿qué hizo? Lo envolvió en telas. Ahí dice pañales en la Reina Valera. Lo envolvió en pañales. La otra versión dice lo envolvió en telas. Bueno, los pañales en esa época eran de tela. Sí, se lavaban, no como ahora que son desechables. Si lo envolvió es porque tenía frío. Nació en una época precisamente donde pues hacía frío y lo tuvieron que poner en, ¿dónde? En un pesebre, precisamente porque estaba haciendo frío y necesitaban que los animales lo abrigaran. Es decir, no nació un niño musculoso con los abdominales que ya empezó a caminar y a profetizar, no. Era un niño normal.
Un niño normal, ¿cómo es un bebé? Llorando. Frágil. Era frágil. Necesitaba del cuidado de su madre. Dependiente. Jesús, como cualquier recién nacido, era un niño frágil, un niño dependiente de su madre. Debió ser amamantado igualmente. 100% humano. Entonces miramos que dio luz, lo hicieron con ropas ordinarias, sentía frío, por eso lo pusieron en el pesebre con los animales para que lo abrigaran. Lucas 2:40. El niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Miramos que Jesús no nació sabio, tuvo que empezar a crecer en sabiduría. Jesús no nació con toda la ciencia del mundo, Jesús tuvo que empezar a aprender. Su papá era carpintero, por, por venir directamente del cielo no podemos decir ya sabía de carpintería más que el papá y le vino a enseñar al papá. El papá tuvo que enseñarle carpintería. Los papás tuvieron que enseñarles la ley. Miraba una imagen muy bonita en donde María estaba al lado de Jesús y Jesús estaba orando. Yo creo que fue María la primera que lo instruyó a Jesús para que ore y se relacione con el Padre. Jesús tenía esa... Jesús lo sabía, pero sí necesitaba una guía. Seguía siendo niño. Ujú. Seguía necesitando esa formación, esa instrucción en cuanto a lo natural, en cuanto a todo el conocimiento humano, pero también en cuanto a lo espiritual. Jesús no vino a esta tierra con todo el conocimiento del Padre, por eso Él se instruyó en la ley también. Por eso Él estudiaba y estudiaba mucho. A Jesús lo mirábamos con los pergaminos, estudiando los pergaminos como los estudiosos de ese tiempo, como los fariseos, y Él estaba preparándose porque necesitaba conocer más a fondo lo que él era. Él se fue desarrollando. Y él lo estudiaba tanto que fue, creo que a los 12 años, que fue al templo y les dio cátedra a todos, pero porque él ya estaba estudiando. Obviamente ya venía una revelación más profunda de parte de lo que él era, pero tuvo que prepararse. Él estaba enfocado y en ese momento podríamos decir que se desenfocó. Como, como muchos de nosotros, o como Ashley que me dijo que tenía problemas, como muchos de nosotros que queremos crecer más rápido. Yo les decía, yo a los 10 años yo ya hacía todo. Yo a los 10 años yo ya era líder de alabanza. Ashley me dijo, te desarrollaste antes y por eso tienes problemas. Perdemos nuestra infancia, a veces por querer hacer más, por querernos comparar con otros, perdemos lo que somos. Y cada proceso es necesario. Jesús
empezó a estudiar y le gustaba y él sabía lo que tenía en él y él sabía el propósito. Y fue y efectivamente mostró su sabiduría. Y sus papás se preocuparon y fueron a buscarlo. ¿Por qué? Porque estaban al cuidado de él. Porque si se les perdía, lo más seguro es que su mamá siempre lo iba a buscar y decirle, mi hijo, venga a la casa. En este momento lo encontraron en el templo y él dijo, estoy en los negocios de mi padre. De ahí no se tiene más relatos de su niñez y se asume que siguió con su niñez y con su adolescencia de forma normal hasta el inicio de su ministerio, mostrándonos que también como humanos debemos desarrollar cada una de nuestras etapas con normalidad, no debemos adelantarnos. A veces, pues sí, uno como pasar como que mira al chiquillo y que se desenfoca y como que uno quiere que sea como los grandes, pero está en su etapa, es parte de eso. Ahorita está haciendo una tarea y pues que tiene que hacer la tarea. Es parte de su formación. Entonces Jesús, a pesar de que tenía esa esencia dentro de él, debía desarrollar su proceso con normalidad. Tuvo un crecimiento normal, se desarrolló y se fortaleció como humano. Sus músculos, todo, debía fortalecerse también. Tenía un cuerpo 100% físico, de tal forma de que las personas lo podían tocar y él podía tocar a las personas. Esto lo podemos mirar pues cuando pues muchos lo tocaron, ¿no? Incluso la mujer del flujo de sangre tocó su manto. Él se vestía con ropa normal. Y él tocaba a las personas. Cuando hacía milagros, por lo general, él tocaba. Ah, Angie, se me olvidó. ¿Qué quería decir? Exactamente. O sea, él tenía el Espíritu Santo porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero él recibió al Espíritu Santo como tal para desarrollo de su ministerio cuando fue bautizado, a los 30 años. Murió a los 33 y a los 30 comenzó su ministerio. Entonces, él era Dios. Tenemos claro que él era Dios, pero estaba en la limitación humana y como tal en la limitación humana estaban todas las limitaciones humanas, con un cerebro humano, un cerebro que debía desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla el cerebro? Con disciplina, con estudio y conocimiento. Volvamos a leer ese versículo que dice que crecía. Sí, pero sí tenía que estudiar. ¿Se imaginan a un Jesús que nunca haya cogido un pergamino? Ujú. En la cultura judía, el estudio de la palabra de Dios es obligatorio, a diario, son muy disciplinados en eso. Si Jesús
no hubiera estudiado, primero hubiera sido un rebelde con sus padres, porque sus padres debían instruirlo en la ley. Jesús vino para ser, como lo vamos a ver más adelante, hijo, y tiene la naturaleza de hijo doble también, de hijo de Dios, que ya vamos a ver lo que significa, pero también de hijo de María y José, padres a quienes debía sujetarse. Jesús como hombre tenía emociones humanas como todos nosotros. ¿Cuántos han sentido como el Jesús de la imagen? Ya no doy más, estoy cansado. Oh, tranquilidad. Yo miro como que estoy descansando. Miramos en Juan 11:35, versículo famosísimo, la muerte de Lázaro. Juan 11:35 nos relata la muerte de Lázaro cuando Jesús fue y Lázaro ya había muerto. Las personas le dicen, llegaste tarde, Lázaro ya murió. Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Es- ese es otro tema. Hay varias teorías también de por la incredulidad, dicen algunos, pero sí sabía que lo iba a resucitar. Hasta ese momento, hasta el momento, tal vez el padre no había dado la orden. Sí, pero no se me adelanta la prédica, hermano. Jesús lloró. Mateo 26:38. ¿Qué nos dice? Leámoslo. Mateo 26:38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta dramático, ¿no? Los judíos tenían esa característica, ¿no? De expresar sus emociones de esa forma. Y Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte. Jesús sintió tristeza. Jesús lloró. Jesús también se sintió triste. Miremos Marcos 3, versículo 5. Es el momento en el que Jesús sintió enojo. ¿Quién lo tiene? Aquí miramos un episodio diferente al que normalmente conocemos y se enojó por la dureza de sus corazones, porque pudiendo hacerlo, no lo hicieron, teniendo la capacidad de sanar, no lo hicieron. Y tuvo que ir Jesús a solucionarles el problema.
y Jesús se enojó. Y más adelante miramos que también se frustró. Otro episodio muy conocido del enojo de Jesús fue cuando fue al templo y derrumbó todo y los agarró a juetazos a todos. Entonces, ¿se vale que el pastor les dé correa? Si Jesús lo hizo, él se enojó. Y Ashley predicaba sobre el enojo el anterior jueves. Y miramos que es una emoción natural y necesaria del ser humano. Y Jesús, entre sus emociones, se enojó. Pero el enojo no significa siempre pecar. La Biblia incluso nos dice, airaos, pero no pequéis. Jesús sintió compasión. Mateo 9:36. Y busquen el siguiente, Lucas 10:21. Tuvo compasión de las multitudes que andaban dispersas, que andaban perdidas. Lucas 10:21. Lucas 10:21. Bueno, entonces este no es. Pero Jesús sintió alegría, sintió frustración. Este versículo es bastante fuerte. Mateo 17:17. 17:17. Les dijo, generación perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? O sea, Jesús ya estaba al borde del colapso con esa gente y dijo, o sea, prácticamente ya no los soporto, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Jesús sintió frustración también. Dentro del liderazgo vamos a sentir ese tipo de frustraciones como Jesús. Y Jesús también sintió paz. Miramos que Jesús, podríamos decir y idealizarlo a Jesús como un ser que estaba siempre contento, que siempre estaba en paz. Pero si Jesús dice que estaba en paz es porque había momentos en los que esa paz se iba. ¿Por qué? Porque sentía tristeza, porque sentía enojo, porque sentía frustración, angustia. Cuando fue a la cruz, en ese momento, antes, cuando le dice al Padre, si pasa de mí esta copa, es un clamor pero desesperado, diciéndole, Padre, yo no quiero. Y vamos a verlo también más adelante. Jesús también como hombre se cansaba, caminaba mucho. Miremos ese versículo, Juan 4:6, que nos muestra que Jesús se sintió cansado. Jesús se sentó en el pozo porque estaba cansado. Tanto caminar cansa. Las distancias que ellos recorrían era
muy largas. Y Jesús no se podía quedar quieto. Jesús necesitaba estar dele y dele. Jesús tenía hambre. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Ahí fue la tentación que el diablo le hizo con el pan, de convertir el pan en piedras. No tendría sentido, a las piedras en pan, no tendría sentido que el diablo lo tiente en esa área si Jesús no sentía hambre. Y tampoco hubiera tenido sentido ayunar si no sentía hambre, hubiera sido lo más fácil. Jesús sentía hambre, después de 40 días de ayuno, tenía muchísima hambre. Y el diablo fue a tentarlo en algo que en su carne lo estaba afectando muchísimo y era el hambre. 40 días sin comer. Yo llevo 2 horas sin comer y ya no doy. Jesús fue tentado en todo. Mateo 4 del 1 al 11. Miramos que Jesús tenía sed. Por eso le dice a la mujer, dame de beber. También lo hizo por una enseñanza, ¿no? Pero tenía sed. Fue tentado en todo. Miremos Lucas 22, 42. Miramos que Jesús tenía voluntad, él podía decidir. ¿Quién lo tiene? Lucas 22, 42. Jesús le estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Prácticamente está diciendo, no quiero, esto no es lo que quiero. Tenía miedo en ese momento. Pero si es tu voluntad, yo asumo esa voluntad. Jesús, al igual que todos, tenía libre albedrío. Jesús, al igual que todos nosotros, podía decidir. Jesús, al igual que todos nosotros, podía en su infancia, en su adolescencia, rebelarse y decir, no obedezco a mis padres, no obedezco a Dios. Pero Jesús, a pesar de esa voluntad, siempre llevó esa voluntad sujeta al Padre. Y es por eso que Jesús en todas estas áreas es nuestro ejemplo, nos está enseñando a vivir. Jesús nos está diciendo, miren, yo pasé por todo esto. Yo también podía decirle a mi Padre no, pero sometí mi voluntad. Él sometió su voluntad al Padre y doblegó su voluntad. Y es lo que debemos hacer nosotros. Y Jesús también lo hacía por amor. Ujú. Por eso es que nosotros no obedecemos por miedo, miedo al castigo, obedecemos por amor. Miremos Primera de Pedro 2:21. Entonces Jesús, esta frase me impactó mucho y es, Jesús no solo murió por nosotros, Jesús vivió por nosotros.
La vida de Jesús fue una vida de constante obediencia, de constante sacrificio, de constante negación para poder cumplir el plan perfecto y podernos salvar. El propósito era la salvación, pero miren todo el camino que tuvo que enfrentar, incluso doblegando su voluntad, negándose a sí mismo porque también fue tentado en todo. Me lo imagino a Jesús como el Alejo y que pasa una muchacha bonita y ¿qué hace? Jesús era hombre, las mujeres son atractivas. A Jesús le pudo haber gustado una mujer. Que me guste una mujer, que yo diga qué bonita, ¿es pecado? No. Y a Jesús ha de haber tenido su pintica también, ¿no? Han de ver, aunque las mujeres pues en la cultura judía no eran las que seducían a los hombres, pero no faltan, ¿no? Dalila, claro, él se rodeaba de prostitutas, mujeres que tal vez sí buscaban a los hombres, aunque él lo miraban de una forma diferente. Él ya sabía lo que iban y ellas ya sabían a lo que él iba. Pero aún así, es, ¿ah? Nueva presencia. A ver, sean como Jesús, tengan presencia, dice la muchacha. Y se encontraba con la hermana que dice, me gustan morochitos. Entonces, y Jesús no era el rubio que lo pintan, Jesús era morochito y andaba por el desierto, entonces sí era como estilo Felipe, hindú carbonizado. Vivió Jesús para nosotros, para darnos ejemplo. Jesús se hizo 100% humano para mostrarnos que absolutamente todas esas áreas se las puede llevar cautivas al Padre. Juan 3:16, famoso versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que los que en Él creen tengan vida eterna. Jesús vino con un propósito específico. Primera de Timoteo 3:16. Jesús se manifestó como hombre y fue justificado. El mismo Jesús necesitó justificación. ¿Quién lo tiene? Primera de Timoteo 3:16. A ver otra vez. Jesús fue recibido en carne, manifestado en carne, justificado en el en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Ahí miramos todo, desde cómo se encarnó hasta cómo fue glorificado.
Jesús cayó de amor. Cayó de amor. Entonces, miramos desde la carne hasta su glorificación, pero lo importante aquí también es que Él fue justificado por el Espíritu. Jesús necesitó ser justificado, al igual que nosotros. Nosotros somos justificados por Cristo. Pero el primero en ser justificado fue Él. El primero en ser declarado inocente fue Él. ¿En qué momento fue justificado? Cuando entregó su vida en la cruz, cuando murió. La muerte en la cruz significó un juicio justo en el plano natural. En el plano natural era un juicio justo y era necesario ese juicio porque era necesario que por el hombre que entró el pecado, por un hombre también salga ese pecado. Y un sacrificio, derramamiento de sangre. Jesús llevó todos sus pecados sobre él. Y en ese momento fue justificado, fue declarado inocente él por nosotros. Y nosotros recibimos justificación por la justificación que Jesús recibió del Espíritu Santo. Entonces, Jesús fue justificado. Alejandro, ¿tengo que separarlos o con esta ya? Ah, ahora le explica qué buen discípulo que ha sido. Y hablan sobre el amor para con... Okay. Vamos. Primera de Timoteo, entonces se manifestó como hombre y fue justificado. Entonces, cuando nos pregunten, ¿Jesús fue justificado? No es una herejía, Jesús sí fue justificado. Fue el primero en ser justificado por todos. ¿Cómo que? ¿Cuándo? Fue al infierno. El momento de la muerte fue justificado, ahí fue declarado inocente. Es necesario de que Jesús haya sido 100% hombre debido a que el pecado entró por un hombre y debía salir por un hombre. Ahora sí, Jesús como hijo. Primero, Juan 1:14. Jesús es el verbo hecho carne. ¿Qué es el verbo? El verbo es una acción. Por él todo fue hecho. Y como lo estudiamos en una ocasión, por él fue hecho todo y para él fue hecho todo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho existiría. El término hijo en el judaísmo se refería principalmente a la creación, a una creación. Entonces, se podría decir que Jesús es una creación de Dios. Como los ángeles son una creación de Dios, lo vemos en Job 1:6. Como Israel, que son hijos de Dios, el pueblo de Israel son hijos de Dios directos, lo vemos en Deuteronomio 14:1. Y como nosotros, que somos hijos de Dios a través de Jesús. Somos hijos adoptivos, pero somos hijos de Dios. Lo miramos en Mateo 5:9, Juan 1:12 y Romanos 8:14.
Pero Jesús, en el término hijo, no se refería solamente como hijo, como creación. Él dijo, yo soy el unigénito hijo de Dios, el único. Y aquí ya no se refería a creación, no el unigénito. No, el primogénito es el primero, no el unigénito. No invente. El unigénito Hijo de Dios. Y aquí ya no se refiere a creación, porque Jesús no es una creación de Dios, es Dios mismo. Entonces miramos a lo que se refiere como tal el ser hijo de Dios. Leamos Juan 5:18. Creo que lo vamos a ver más adelante en Jesús como Dios, pero Jesús, a ver, miremoslo aquí y ya, sí. No, es que creo que lo explico en este pedacito de aquí. Sí, Juan 5:18, ¿qué dice? En el término judío, con los judíos, al decir soy el hijo de Dios, no estaba hablando de creación, sino estaba hablando de deidad. Entonces él estaba diciendo, soy deidad, soy igual a Dios, no soy creación de Dios, no soy hijo de Dios como ustedes o como los ángeles, sino que yo soy Dios. Yo soy Dios en mí mismo. Por eso era tan delicado que él diga entre los judíos, yo soy el hijo de Dios, porque él estaba diciendo, soy igual a Dios. Juan, Juan 3:16, ya lo leímos, y miremos Hebreos 1:5. A ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Solamente a Jesús, haciéndolo superior a los ángeles. Y Dios hizo al ser humano, a nosotros, nos hizo superiores a los ángeles. Somos un poco, no somos superiores o sea, pues es que tenemos roles diferentes, ¿no? Pero somos, por decirlo así, más importantes para Dios que los mismos ángeles. Somos más amados. Porque por los ángeles no entregó a su hijo, las entregó por nosotros. Ujú, sí. Y mientras los ángeles no.
Tienen, sí, por eso se rebelaron. Ellos también tienen libre albedrío. Dios les dio libertad absolutamente a todos. Todos podemos decidir. Pero Dios nos hizo superiores a los ángeles. Somos, en una parte dice, somos un poco menores que Dios. Exactamente. Los ángeles son creación de Dios. Nosotros somos hijos. Ahí está la diferencia que hablábamos anteriormente. Ellos son creación, mientras que nosotros somos hijos. Pero somos hijos los que recibimos a Jesús. Los demás son creación. O sea, todo ser humano común y corriente son creación de Dios. Pero el que recibe a Cristo se convierte en hijo. Porque Jesús es hijo y pagó el precio. Hijo, y aquí va la diferencia. Hijo no como estar debajo de, porque por lo general yo soy el papá y mi hijo está por debajo de mí, está subordinado a mí. Es hijo como miembro del reinado. Entonces, donde el hijo es parte de la realeza y comparte absolutamente todo el gobierno con el padre. Él es parte de ese gobierno, es parte de esa realeza. Y la relación de hijo viene ligada a la relación con el padre. Comparte todo, comparte su poder, su conocimiento, su amor, su gloria, pero solamente se puede decir es hijo, se llama hijo, porque hace lo que el Padre le ordena. Jesús no decide por sí mismo. En el momento en que Jesús se volvió hombre, ¿no? En ese momento lo concebimos como el Hijo de Dios, porque desde ese momento entró en la humanidad, entró en el área carnal y en ese momento necesitaba tener una relación con el cielo, relación con el Padre. Ahí es como si hubiera habido una pequeña separación en donde debían decidir de forma separada, en donde Jesús como humano tenía voluntad y debía sujetar esa voluntad al Padre. ¿Sí? ¿Sí? Que ya me miro mal. Ujú. Ujú. Es que estaba diciendo soy Dios. Ujú. O sea, muy directa. Es que si él lo decía directo, lo mataban de una. Él necesitaba ir paso a paso. Ujú. Por eso él hablaba por parábolas, no todos la entendían.
la palabra de Dios, no todos la entienden. Incluso uno puede dar un mensaje que para nosotros, por la revelación que ya tenemos, lo que decía mi papá, Jesús ya tenía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos comparten una palabra y la entendemos. Y le podemos predicar y predicar y predicar a una persona y no entiende. Nuestra limitación. Ujú. Mm. Ellos estaban esperando un libertador que llegue con espada, como un rey David con esteroides, que llegue a acabarlos a todos, que llegue con ejército, con espada a liberarlos de los romanos. Y Jesús, la gente esperaba que llegue un Dios como el que usted quisiera que llegara. Y Jesús llegó y dijo, no, yo vengo con amor. Ujú. A eso estaban acostumbrados. Entonces miramos que decimos que es el Hijo de Dios, pero no porque sea creación de Él, ni subordinado a Él, sino porque Él decidió doblegar su voluntad al Padre, tener una relación padre-hijo, en el momento en que fue carne. En el momento en que se convirtió en cuerpo, doblegó su voluntad a Cristo. Tal vez lo resolvemos un poco mejor cuando lo miremos a Jesús como Dios. Ya lo miramos como hombre, lo miramos como hijo
que esa relación como hijo es compleja, pero quise tomarlo principalmente desde ese punto de vista de relación, más que todo de relación, no desde la eternidad, sino desde el momento en que, cómo se presentó como hombre carnal. Ahora sí vamos a Jesús como Dios. Primero, Jesús como Dios es la manifestación de Dios en carne. Jesús se manifestó como Dios, pero en carne. En Jesús se cumplió el plan de salvación que está en Juan 3:16, porque de tal manera el mundo, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Y aquí es donde, como lo decía la hermana Magdalena, los fariseos, los saduceos, todos estos, los escribas, estaban muy ligados a la ley, estaban muy ligados a Abraham, el patriarca más importante de todos, y a Moisés. Y Jesús, miremos lo que les dice en Juan 8:59. Antes, antes, antes. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí los mató de dos formas, y lo vamos a mirar también un poquito más adelante. Les dijo, antes que Abraham fuese, o sea, les dijo, antes de el que ustedes tanto admiran, de su patriarca más importante, antes de él, yo ya era. Pero dice, antes de Abraham, yo soy. Yo soy no es una palabra cualquiera, para nosotros lo es, pero estaba diciendo, antes de Abraham, yo soy Dios, Yahweh. Yo soy significa Yahweh. Yahweh era el Dios innombrable, ese Dios que no tenía nombre, ese Dios que se manifestó con Moisés y le dijo, ¿cómo les digo que te llamas? Porque todos los dioses egipcios tenían nombre. Y Dios le dijo a Moisés, diles, yo soy, Yahweh. Y Yahweh ya es una traducción que era como un ya, no se podía pronunciar. Por eso era el yo soy, que más adelante se transforma en Adonai. Si miran The Chosen, miran que siempre le dicen el Adonai. Porque Yahweh es como la máxima expresión de Dios que ni siquiera nos atrevamos a mencionarlo, a pronunciarlo. Entonces les dijo, antes de Abraham, yo soy. Antes de Abraham, Yahweh. Antes de Abraham, yo soy Dios. Ahí les está diciendo, yo soy Dios. Y claro, lo querían apedrear. Entonces usted quería que venga con todo a decirle yo soy, pues ya lo querían apedrear. Su ministerio tenía que durar 3 años, por eso tenía que ir pasito a pasito, suave, suavecito. Fue creativo. Juan 10:30. Leanlo, fuerte. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Yo no soy su creación, somos uno, somos el mismo. Mateo 25:31 al 46. Es un poco largo y se resume.
Jesús tiene el poder de Dios y tiene el poder para juzgar. Creo que lo habíamos estudiado en algún momento. El que nos va a juzgar no es el Padre, el que nos va a juzgar es Jesús. El que tiene el poder y la autoridad para juzgar es Jesús. Dios le entregó esa autoridad a Jesús. O sea que el que nos va a juzgar no es el Padre, sino ahí está, y ese estudio es el que queríamos hacer, que es bien interesante. El Jesús como abogado y el Jesús como juez. Cambia de rol. Ya es juez. O sea, él la está defendiendo en este momento. Mientras viva, tiene abogado. Cuando muera, ya no tiene abogado. Ya lo que fue, fue. Hasta que... Ah, pues sí, hasta que... Sí. Ujú. Mm, Juan 5, del 25 al 29. Jesús tiene el poder sobre la muerte y así lo demostró cuando resucitó. Jesús ha sido el único ser humano que resucitó sin necesidad de intervención de un tercero. Porque miramos que Jesús resucitaba, pero lo resucitaba él. A esa persona lo resucitaba un tercero, Jesús, a los apóstoles. Nosotros también podemos resucitar como terceros cuando va a resucitar un muerto. Eh, Jesús es el único que resucitó sin intervención de un tercero. Resucitó por sí mismo. Porque Él tiene poder sobre la muerte. Él venció a la muerte. Dice que venció a la muerte en ese momento Él. Pero cuando Jesucristo vuelva, el último enemigo que será derrotado, ¿quién es? La muerte. La muerte es el último enemigo en ser destruido, en ser vencido. Jesús ya la venció, pero la venció en Él, la venció para Él. Ahora sí la vence para todos, cuando Él venga. Uy, no me haga eso que me da directo a los ojos. Aquí la otra que también fue duro para los fariseos. Leamos Marcos 2, del 5 al 7. Aquí también está diciendo, yo soy Dios. Absuelve y perdona. No sé. A mí me pueden absolver de un delito, pero no me perdonan lo que hice. Que declararlo inocente es la justificación. Declarar libre, eso es absuelto. Pero las víctimas no lo perdonan. ¿A qué? Y no tenemos por qué
necesitar a alguien que nos absuelva porque ya nos absolvieron. En el momento en que recibo a Cristo ya soy justificado, ya soy declarado inocente por todo. Solamente necesito decir perdón, confesar ante el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Yo? Jesús es el sumo sacerdote. Ujú. Ellos mismos lo dijeron, ¿no? Ellos mismos en su acusación afirmaron que Jesús era Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y miramos que Jesús cuando iba a sanar a alguien no iba directamente a imponer manos y decir, sé sano, no peques más. Vete y no peques más. A veces ni siquiera le decía, sé sano, sino que le decía, vete y no peques más. Y la sanidad ya era consecuencia. ¿O qué quieres? De acuerdo a su fe. Mm, ujú. Jesús, de acuerdo con Juan 14, del 13 al 14, tiene el poder para responder oraciones. Juan 14, 13, 14, del 13 al 14. Todo lo que se pida en el nombre de Jesús, el Padre lo hará y a través de eso el Padre es glorificado en el Hijo. Es que son como trabalenguas chéveres, ¿no? Juan 1:3. Todo fue hecho para Él y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién es el que creó todo? No, Jesús. Jesús es el verbo, Él es la acción de crear. Juan 16:15. Lo que dijimos respecto al reinado. Tiene el gobierno, tiene el poder, tiene la autoridad, tiene absolutamente todo lo del Padre. Evidencias de que Jesús es Dios. Lucas 24:44. Primero, que en Jesús se cumplieron todas las profecías de la ley de Moisés, las profecías de los profetas y lo escrito en los salmos. En Jesús se resume absolutamente todo y se cumple todas las profecías. El que más habla de Jesús es Isaías, ¿cierto? Las profecías de Isaías se cumplen en Jesús y Daniel. Jesús realizó milagros que alteraban las leyes de la naturaleza. Todo lo que hacía no era natural, sino que era sobrenatural y alteraban todas las leyes de la naturaleza. Algo también importante, Jesús se declaró el rey sobre el día de reposo, superior al día de reposo. Él es el día del reposo. Él es nuestro reposo. Para los judíos era supremamente sagrado el día de reposo. Y Jesús lo rompió. Jesús alteró ese día de reposo y dijo,
Yo soy el día de reposo. Jesús fue santo y fue tentado en todo. Por lo tanto, puede comprendernos. Él se hizo carne y fue poco a poco, no vino a destruir a todos, sino que vino a decir, bueno, voy a hacerme carne para ver lo que ellos sienten, para ver cómo ellos se comportan, para ver cómo ellos actúan y yo ya poder comprenderlos. Dios se manifestó en el Antiguo Testamento simplemente a través de la ley. Estaba simplemente la ley y no había relación. Toda la gente simplemente decía, somos pueblo de Dios y yo sé que existe Dios, Yahweh, Adonai, y cumplo su ley. Hasta ahí llegaba. Y el que tenía relación con Dios era el profeta, que hablaba directamente con Dios. Pero relación como la tenemos hoy no había. Y Jesús vino para que tengamos esa relación, para que ya no estemos tan separados y poder decir, yo bajé y ahora sé lo que tú estás enfrentando, por lo tanto, tú puedes y por lo tanto te perdono porque sé que eso es difícil. Ahora yo mismo lo experimenté en mí mismo, en mi propia carne, y sé lo que tú estás pasando. Sé lo que es sentir ansiedad, sé lo que es sentir tristeza, sé lo que es sentir dolor, sé lo que es sentir frío. No sé si tuvieran problemas económicos. La carpintería un, no era algo tan bueno. Hay unos que dicen que era un lujo y hay otros que dicen que no era que era lo más bajo. Ujú. Habría que ver su economía, pero poco se habla de José. Muchos dicen que José posiblemente murió joven. ¿Quién sustentaba el hogar? Tal vez Jesús como carpintero o sus hermanos. Entonces, su economía. Aunque a Jesús no le faltó nada porque cuando inició su ministerio, pues le daban ropa lujosa, donde iba lo alimentaban, le daban hospedaje, pero también dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. También, también sintió, no tenía un lugar fijo. A veces, tal vez no tenía quien lo hospede, ni quien le dé de comer. Resucitó de entre los muertos por cuenta propia y sin intervención de un tercero, como ya lo dijimos. Y Lucas 4:8 nos dice que Él es digno de adoración. Y en el Antiguo Testamento nos decía que el único digno de adoración era Dios. Y ahora Lucas dice que Jesús es digno de adoración porque es Dios. Jesús se autoproclamó Dios, de acuerdo a lo que hemos mirado. Directamente no dijo yo soy Dios, pero de acuerdo a la ley y el léxico judío, les dijo en la cara yo soy Dios. Les dijo de frente yo soy Dios. Se fue en contra de su ley, diciéndoles yo soy Dios. Y aquí lo vamos a ver. Se presentó como el Hijo de Dios. Juan 19:7, dándose a conocer para los judíos como Dios encarnado en Jesús. El decir soy hijo de Dios no quería decir, como lo vimos, no quería decir soy creación de Dios, sino soy Dios encarnado. Afirmó ser el yo soy, Yahweh, usando el mismo nombre divino que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3:14, que se reveló como el yo soy.
Y dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo era, sino que dice yo soy, para representar que él era Dios. Y también en Juan 8:28. Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bartimeo lo llamó el Hijo de David, asociándolo a la línea del reinado. La samaritana lo llamó el Cristo, al igual que Pedro. La samaritana lo llamó el Cristo en Juan 8:28-30. Y Pedro lo llamó el Cristo en Marcos 8:27-30. Miremos lo que dice Juan 4:28-30, para que entendamos lo que significa el Cristo. Ya vamos a terminar. Faltan 20 diapositivas más y ya. Juan 4:28-30. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice Marcos 8, del 27-30? 8 del 27-30. El Cristo es el Hijo de Dios. Busca ahí, Caro, el significado. Cristo es el Hijo de Dios o el ungido. Ellos ungían con aceite. Entonces, el decir soy el ungido de Jehová representaba mucho para ellos. Para conocer todos estos términos, sí es necesario conocer mucho la cultura judía. De hecho, se lo muestran muy clarito, de forma pues como serie, como película, que muestran cómo es tan importante cada una de estas palabras, que para nosotros no representan casi que nada, pero para el pueblo judío que estaba totalmente ligado a esa ley y que estaba arraigada en sus corazones, sí les estaba llegando directo al punto. Ujú. ¿Qué dice Caro? Y en Marcos 2:28 nos dice que Él es el Señor del Sabbat, el Señor del día de reposo. Por eso no somos de los israelitas que andan con su turbante,
¿Por qué? Y no guardamos el día de reposo porque Jesús es nuestro reposo. Finalmente, tenemos evidencias de que Cristo resucitó, pues tenemos testigos presenciales. Lo miró María Magdalena y la otra María. Esto lo vemos en Mateo 28 del 1 al 10. Dos discípulos que iban de camino a Emaús, lo relata en Lucas 24 del 13 al 32. Pedro también lo miró en Lucas 24, 34. Pedro lo miró en la barca, ¿cierto? Cuando lo llamó. Los 11 discípulos también lo miraron, todos los discípulos lo miraron, pues excepto el que se mató, por eso los 11. Fue reemplazado después. Esto lo miramos en Mateo 28, del 16 al 20, en Lucas 24, del 36 al 49, y en Hechos 1, del 1 al 5. Lo miraron más de 5,000 personas, que también fueron testigos presenciales. Esto lo miramos en 1 de Corintios 15, 6. Lo miró Pablo. Pablo fue el último de los apóstoles, discípulo directo de Cristo. Y lo que decía Caro, Jesús murió, resucitó y nunca más conoció la muerte. Esto lo miramos en Romanos 6, del 9 al 10. Miremos qué dice. Murió el pecado, murió de una vez y por todas. ¿Qué dice? Por todas. Y vive para Dios. Murió una vez, resucitó una vez y fue glorificado. Y es lo que a nosotros nos espera. Nosotros ya hemos sido perdonados, santificados, redimidos. ¿Qué más? Justificados, perdonados. ¿Mm? Perdonados, redimidos, justificados, adoptados, faltan. Y finalmente seremos glorificados. Así como Jesús fue glorificado, nosotros seremos glorificados. Si somos salvos. Si somos salvos, seremos glorificados como Jesús fue glorificado. Amén. Vamos a orar. Hazle. Ore por los diezmos y las ofrendas. Amén. Vamos a orar en este momento.